En el episodio de hoy te voy a hablar de la usucapión, que es una institución jurídica que permite adquirir o perder derechos y ello por el transcurso del tiempo. Quédate, que esto te puede interesar. El tiempo es un elemento fundamental en el derecho, tanto para ejercitar acciones, para plazo por el que puedes reclamar, para adquirir derechos, plazos que expira el término, hay plazos de prescripción, plazos de caducidad, etcétera, etcétera. Es decir, en las relaciones jurídicas el tiempo juega un papel fundamental. Y dentro de eso existe una institución creada por el derecho que permite adquirir bienes por el transcurso del tiempo, que es la usucapión que vamos a tratar en el episodio de hoy. ¿Qué es la usucapión? Pues es un modo de adquisición de la propiedad que consiste en adquirir derechos reales que sean susceptibles de posesión mediante la tenencia de la cosa, el ejercicio continuado de ese derecho y el transcurso del tiempo establecido por la ley. Se regula en el Código Civil, en concreto en el artículo 609, por lo cual dice que la propiedad y los demás derechos reales se pueden adquirir a través de la prescripción. Y el artículo 1930 del citado cuerpo legal, que establece que por prescripción se adquieren de la manera y con las condiciones determinadas en la ley el dominio y los demás derechos reales. ¿Quiénes son los sujetos que intervienen en la usucapión? Pues normalmente dos: el usucapiente, es decir, quien tiene capacidad para poseer en concepto de dueño o de titular del derecho que usucape, es decir, que el que tiene la posesión de la cosa. Y por otro lado está el titular del derecho, que es usucapido. ¿Qué capacidad se requiere para ejercitar esta institución? Pues bien, el artículo 1931 del Código Civil dice que pueden adquirir bienes o derechos por medio de la prescripción las personas capaces para adquirirlos por los demás medios legítimos. Es decir, el Código Civil no exige ninguna capacidad especial, sino cualquier persona que no esté privada de sus derechos. ¿Qué bienes o objetos son derechos de adquirirse por prescripción o usucapión adquisitiva? Pues bien, tal como establece el Código Civil, son susceptibles todas las cosas que estén en el comercio de los hombres. Es decir, los derechos reales mencionados en el segundo párrafo del artículo 609 del Código Civil también podrían ser objeto de usucapión. La propiedad se adquiere por la ocupación. La propiedad y los demás derechos reales solo los bienes se adquieren y transmiten por la ley, por donación, sucesión testada e intestada y por consecuencia de ciertos contratos mediante la tradición. Pueden también adquirirse por medio de la prescripción. Así lo establece el artículo 609 del Código Civil. ¿Qué clases de usucapión existe? Pues bien, existen dos. En primer lugar, la ordinaria, que requiere los requisitos de buena fe y justo título. ¿Qué es la buena fe? La buena fe es la creencia del poseedor de que la persona de que recibió la cosa era dueño de ella y podía transmitirla. Y tal como establece también el artículo 433 del Código Civil, dice que se reputa poseedor de buena fe al que ignora que en su título o modo de adquirir exista vicio que lo invalide. Es decir, se reputa poseedor de mala fe al que se halla en caso contrario. Es decir, que la buena fe consiste, según lo que dice la doctrina, en que no en un estado de conducta, como ocurre con las obligaciones, sino un estado de conocimiento de que el transmitente puede transmitir su dominio. Y así lo tiene declarado la jurisprudencia del Tribunal Supremo. También la posesión adquirida de buena fe no pierde este carácter, sino en el caso y del momento en que existen actos que acrediten que el poseedor no ignora que posee la cosa indebidamente. El segundo de los elementos es el justo título, que se entiende por justo título el que legalmente baste para transferir el dominio o derecho real cuya prescripción se trate. Evidentemente tiene que ser un título verdadero y válido. La jurisprudencia entiende que son títulos válidos y justos los contratos que puedan estar afectados
por una causa de anulabilidad, rescisión, revocación o resolución. No, a sensu contrario, no son títulos válidos ni justos a efectos de usucapión los actos contrarios viciados de nulidad. Según establece el artículo 1954 del Código Civil, el justo título tendrá que probarse en materia de usucapión ordinaria, ya que no se presume, es decir, la persona que posee ese bien tiene que acreditar el título cuál es su origen, ya que no existe una presunción a su favor por el simple hecho de la posesión. El tercero de los elementos son los plazos posesorios. Aquí tenemos que la usucapión ordinaria de bienes muebles es de 3 años y los inmuebles, que es lo que nos afecta más en este aspecto inmobiliario, prescribe a los 10 años, salvo que el perjudicado resida en un país extranjero, en ultramar, en cuyo caso se requieren 20 años según el Código Civil. Lo que se ha dicho siempre es que es 10 años entre presentes y 20 entre ausentes. Por otro lado está la usucapión extraordinaria, que supone que se prescinde tanto de la buena fe del poseedor como del justo título. En este caso, el plazo es para los bienes inmuebles de 30 años y para los bienes muebles 6 años. El elemento fundamental de la usucapión es la posesión. Evidentemente, los requisitos que debe cumplir esta son los siguientes: ha de ser en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida. En concepto de dueño significa que el poseedor debe de actuar ante el perjudicado y también frente al resto de miembros de la comunidad como si fuera el dueño de la cosa o el titular de derecho real que va a usucapir. Es decir, que ejercite todos los actos que realiza normalmente un propietario sobre la misma: la posesión, el cultivo si es una finca rústica, el mantenimiento, pago incluso de recibos como puede ser el recibo del IBI, el recibo de una comunidad de regantes en una finca rústica, etcétera, etcétera. Pública, es decir, debe de ser algo público y que no sea clandestino a la vista de todos. El tercero de los elementos es pacífica. No puede llevarse en ningún caso la adquisición de esa posesión de forma violenta, ya que en ese caso acarrea de vicio que inhabilita esta posesión a efectos de la usucapión. Y en último lugar, ininterrumpida, es decir, si se produce cualquier acto de interrupción de la posesión, deja de correr el plazo prescriptivo que tiene el usucapiente y empezaría de nuevo el plazo prescriptivo otra vez desde el comienzo, en el caso de que el verdadero titular empezase una nueva actividad. Nos podemos encontrar también una relación entre la usucapión y el registro de la propiedad. Y nos podemos hallar ante dos situaciones: que la usucapión en favor del titular inscrito se llama usucapión secundum tabula, y que, tal como establece el artículo 35 de la ley hipotecaria, dice que a los efectos de la prescripción adquisitiva en favor del titular inscrito será justo título la inscripción y se presumirá que aquel ha poseído pública, pacífica e ininterrumpidamente y de buena fe durante el tiempo de vigencia del asiento y de los subanteriores del que traiga causa. Es decir, hay una presunción a favor de que se cumplen todos los requisitos de la posesión si está escrita en el registro de la propiedad. Por otro lado, nos encontramos contra la usucapión contra tabula, que es la adquisición de un dominio por parte de quien inicialmente no es titular del mismo por la posesión continuada, es decir, en contra de lo que está inscrito en el registro de la propiedad. La posesión también se puede interrumpir de dos formas: natural o civilmente. La posesión se interrumpe naturalmente cuando cesa esta por más de un año, y se produce la interrupción civil cuando hay una citación judicial instada por el verdadero dueño o titular del derecho. Por último, decir cuáles son los efectos que produce la usucapión. En este caso,
en la adquisición del dominio o derecho real de que se trate. Si estamos ante un inmueble, bien sea rústico o urbano, adquirimos ese bien con todos los derechos del propietario. Además, destacar que la usucapión tiene eficacia retroactiva, es decir, se considera que el usucapiente ha sido propietario desde que se inició la posesión. La usucapión está fundamentada, esta institución, normalmente muchas veces en regular situaciones de hecho que se dan durante mucho tiempo por el abandono de determinadas fincas o de determinados inmuebles y que son poseídos por otra parte y que empieza a mantenerlos, a cuidarlos, y así con el transcurso del tiempo va consolidando su derecho hasta que, transcurridos los plazos, puede llegar incluso a adquirir la propiedad. Por tanto, no estamos ante una situación que se base en la estricta justicia, aunque a veces sí puede suceder así cuando nos encontramos, por ejemplo, en casos que no se haya formalizado el contrato, pero se haya hecho una transmisión, situaciones parecidas. Pero se basa también en dar una forma a aquellas situaciones en que hay un abandono o dejadez por los verdaderos titulares de los bienes y pueden ser aprovechados por otras personas que a lo largo del transcurso del tiempo han cuidado de ellas y la han mantenido y pueden llegar a adquirirlo. Por eso, y de ahí que el plazo para la usucapión sean plazos tan amplios para llegar a adquirir el derecho de propiedad. Espero que el capítulo haya sido de tu interés, que te suscribas si no lo has hecho y nos vemos en un siguiente episodio. Que tengas un buen día.